los titulares. Comencemos con las noticias. La vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, aseguró que se buscará accionar penalmente en contra de los padres de los 55 niños que fueron rescatados ayer por las autoridades a los que se les explotaba laboralmente. La vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, anunció persecución penal contra los padres de familia de los 55 niños que se supone eran explotados laboralmente en distintas zonas de la capital. No va a ser tan fácil que les devolvamos a los niños a los papás, eso les quiero dejar claro. O sea, no puede presentarse hoy un papá en la puerta y decirle llévese a su niño. Y no se puede porque el niño ya fue tratado. El niño ya fue víctima de violencia a través de haberlo prestado para pedir limosna para los tratantes. Entonces, por eso es que esto lleva un proceso. Y el proceso es la investigación de los responsables como PGN, como Ministerio Público, para ver si realmente los papás no son parte de esta mafia, de esta organización, y los prestan hoy a estos tratantes y mañana a un tratante de Alta Verapaz, de Shela, de cualquier otro lugar. La vicemandataria también señaló que realizará un estudio socioeconómico a las familias de los menores de edad para determinar si tienen la capacidad de sostener a sus hijos. Los niños están siendo atendidos en el albergue de la Secretaría contra la Violencia Sexual y Trata de Personas. Luego de 4 días, por fin el Ministerio Público terminó de presentar los cargos que le imputa a las personas vinculadas a la estructura de Byron Lima Oliva. En la audiencia que se sigue en el juzgado B de mayor riesgo, presidido por el juzgador Miguel Ángel Gálvez, se finalizó de escuchar las imputaciones del Ministerio Público contra los 11 sindicados de pertenecer a la presunta banda del reo Byron Lima Oliva, quien fue el primero en ser llamado a declarar, pero explicó al juez contralor que necesitaría 4 horas para rendir su declaración, por lo que el juzgador optó por designar la siguiente audiencia para que éste sea escuchado. El exdirector del sistema penitenciario, Edgar Josué Camargo Liere, el siguiente en el banquillo, prefirió no declarar, mientras que Carlos Heraldo Cermeño Espina se concretó a disculparse nuevamente por el incidente de violencia protagonizado por él y José René Ávila Mazariegos, quien tampoco declaró, pero sí pidió su traslado, pues manifestó tener temor de permanecer en la misma celda que su agresor. El que sí solicitó ser escuchado fue Cristian René Picón Cifuentes, exdirector Granja Penal Canadá, quien se defendió diciendo que trabajó prestando servicios profesionales por 5 meses al capitán Lima y que no ha cometido ningún delito con este acto. Picón Cifuentes está sindicado del delito de lavado de dinero, pero él insiste que han mancillado su honor, pues el Ministerio Público no podrá comprobar que sea propietario de ningún bien, pues no posee casa propia, no tiene dinero y tiene deudas en los bancos, pues él y sus dependientes sobreviven con un sueldo de 13 a 14 mil quetzales al mes. Y 2 de los presuntos implicados en la estructura de Byron Lima Oliva se liaron a golpes en plena torre de tribunales. Sindicados de pertenecer a la estructura de Byron Lima Oliva en Pavoncito se liaron a golpes antes que prosiguiera la imputación que el MP les realiza. Carlos Cermeño, a quien lo aislaron en una carceleta dentro del juzgado de mayor riesgo, golpeó a José Ávila dejándolo mal de la nariz. Según Cermeño, su actitud se debió a que Ávila lo amenazó de muerte, no solo a él, sino también a su familia. Con la persona de nombre José Ávila. En el mismo sector nos tiene desde anoche, me ha estado presionando de que está haciendo un pacto con la Santa Muerte para que se muera mi familia y mi persona. Hoy en la mañana me lo volvió a decir y yo me he estado tratando de contener, pero lamentablemente se están dando circunstancias donde esta persona tiene creencias satánicas. Este conflicto de palabras, solo amenazas de palabras he estado recibiendo. Así es, y lamentablemente fue la amenaza la que me llevó a cabo que sucediera eso, pero yo les quiero manifestar también que mi persona no está estable, no estoy estable psicológicamente. Cermeño y Ávila son los supuestos intermediarios para hacer los traslados de reos entre cárceles y tenían comisión por ello. En las escuchas telefónicas que presentó el MP, se escucha a los dos que tienen diferencias, según Cermeño.
quien habla con Lima, Ávila lo dejó en mal, mientras que Ávila afirmaba que Cermeño no cumplía bien sus funciones. De contarle que la fiscal general de la República, Telma Esperanza Aldana, aseguró que no hay indicios para poder investigar al jefe de la cartera del Interior, Mauricio López Bonilla, por la supuesta relación que tenía el titular de Gobernación con el reo Byron Lima Oliva. Del análisis de la investigación previa relacionada con la estructura del señor Byron Lima, no hay evidencias para perseguir al señor ministro de Gobernación. Luego, las declaraciones que el señor Lima Oliva ha brindado deben de tener un sustento jurídico y deben de tener hechos que, a juicio del Ministerio Público, impliquen la comisión de un delito, lo que hasta este momento no ha sucedido. De todas maneras, debemos tener presente que el señor ministro de Gobernación goza del antejuicio, del derecho de antejuicio, y que el Ministerio Público no puede iniciar ninguna investigación hasta que se levante la inmunidad. Reitero, no hay ningún indicio en este momento que me haga presumir que debo de iniciar una persecución penal contra el señor ministro de Gobernación. No es él la persona a quien debemos de investigar, sino debemos de continuar la investigación en el caso de la estructura del señor Byron Lima y debemos de formalizar nuestra acusación y lograr en los tribunales una sentencia condenatoria contra esta estructura. Pausa, al regresar más noticias a las 8:45. Con las noticias, en el Congreso de la República se celebra la sesión solemne por el 193 aniversario de Vida Independiente. Por cierto, es el lunes. El Congreso de la República celebró los 193 años de independencia con una sesión solemne. Participó, además de los diputados, el cuerpo diplomático, funcionarios del Ministerio Público, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad. El presidente del Legislativo y del Judicial dieron sus discursos junto al diputado Oliverio García Rodas, quienes se basaron en la importancia de la independencia para el país. Sin embargo, al momento que el presidente del Congreso, Arístides Crespo, estaba dando su discurso, el diputado opositor Luis Chávez levantó un cartel dentro del hemiciclo en el cual decía: exigimos la prórroga de la CICIG. Pero para el presidente del Congreso, ese acto lo debe juzgar la población. Yo lo miro como una actitud política de líder. Fue el diputado Chávez el que lo sacó un cartel hablando de la CICIG. Pero yo creo que el escenario del tema de la CICIG no es el Congreso de la República. Al hemiciclo parlamentario solo se hicieron presentes pocos legisladores, aproximadamente solo 90 de los 158. La Corte Suprema de Justicia rechazó in limine la solicitud de antejuicio promovido por el auditor gubernamental, coordinadora gubernamental y supervisor gubernamental de la Contraloría General de Cuentas contra el ministro de Energía y Minas, Eric Archila. Los denunciantes presentaron la solicitud por el contrato administrativo de $5 millones que son del estudio de factibilidad geológica, geotérmica, sísmica y geofísica del proyecto hidroeléctrico Xalala, aduciendo anomalías. Sin embargo, la Corte determinó que en ningún momento hay conducta ilícita en forma directa del ministro de Energía y Minas, además de que la mayor parte de los reproches son en contra del gerente de desarrollo de proyectos del Instituto Nacional de Electrificación, INDE. La Corte también hace constar que los denunciantes no expresan con claridad qué normas legales pudieron haber sido violadas en el procedimiento de estudio de factibilidad y por lo tanto se concluye que los denunciantes no pudieron poner de manifiesto indicios de conducta delictiva por parte del ministro de Energía y Minas. ¿Y sabe usted? Más de 800 galones de combustible fueron decomisados por las autoridades en la carretera que conduce de Quetzaltenango a Huehuetenango.
Más de 600 elementos combinados de las fuerzas de seguridad efectuaron 13 diligencias de allanamiento en el occidente del país, específicamente en los municipios de Huehuetenango y de Quetzaltenango, en coordinación con el Ministerio Público, la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y del Ministerio de Gobernación, con el fin de combatir el contrabando de combustible. Durante estos dispositivos se pudo incautar más de 800 galones de combustible que ingresa al país de forma ilegal, sin realizar el pago de los impuestos a las entidades tributarias. Las fuerzas de seguridad incautaron desde los puestos de ventas en el kilómetro 234 hasta el 257 de la ruta interamericana y posteriormente allanaron viviendas lujosas de las comunidades de San Carlos Hija, Quetzaltenango, para dar con los principales responsables de este ilícito que se ha vuelto tan común en las fronteras del país. En Chile, la presidenta Michelle Bachelet buscará derogar la ley de amnistía nacional. Justamente. Estamos de regreso acá a las 8:45 en este segmento de entrevistas, día jueves, de vuelta nuevamente con ustedes y con Claudia Méndez Arriaza. ¿Cómo está, Claudia? Quique, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo muy bien. Vamos a conversar hoy acerca de un par de temas un poco diferentes entre ellos, pero que al final se vinculan mucho realmente. El primer tema, vamos a hablar del ADN económico de Guatemala, un informe que preparó el Banco Mundial, y para eso nos acompaña Marco Hernández, quien es economista senior del Banco Mundial para Guatemala, y Nicolás Virsi, quien es analista económico y coordinador académico de la Escuela de Gobierno. Bienvenidos a ambos, buenas noches. Muy buenas noches. Claudia, por favor. Ya de por sí el titular de ADN económico es la combinación de dos ciencias exactas. El ADN es la identidad de un cuerpo. ADN más economía es la identidad económica de Guatemala. Resúmanos esa identidad. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos y a todos los televidentes. El día de hoy estuvimos presentando en una conferencia de prensa la nueva serie de reportes del Banco Mundial, que lo llamamos justamente el ADN económico de Guatemala, análisis para el diálogo nacional. Nuestro objetivo es proveer de insumos analíticos para apoyar el debate entre todos los influyentes de política dentro de Guatemala. ¿Cuál es la identidad económica de este país? Bueno, lo que nosotros vemos en el estudio, siempre vamos a tener 3 partes y lo pensamos publicar cada 6 meses. En la primera parte analizamos los desarrollos económicos recientes en Guatemala. En la segunda parte proveemos de nuestras proyecciones económicas para los siguientes 3 años y también analizar riesgos o poniendo Guatemala dentro de un contexto internacional. Y en la tercera sección, que la llamamos la sección de enfoque, analizamos un tema estructural en Guatemala. Quiero empezar a esa pregunta básica. Ese cuadro y esa fotografía que han tomado y que han presentado en el primer informe, ¿qué Guatemala, cuál es la economía de Guatemala que nos presenta? Si se tuviera que describir a un desconocido, ¿cómo describe esa economía guatemalteca? Yo creo que hay 3 mensajes principales que vale la pena destacar. El primero es que el crecimiento económico en Guatemala ha sido estable durante los últimos años. El país pudo justamente también evitar una recesión durante la crisis financiera global en el año 2009, pero aunque el crecimiento ha sido estable, no ha sido lo suficiente para poder ayudar en la reducción de pobreza y promover la igualdad. El segundo mensaje es que la participación de la inversión ha disminuido y esto también ha afectado la productividad de la economía. Y el tercer mensaje, diría yo que es importante diferenciar entre cuáles son los impactos que pueden tener algunos sectores que son más vulnerables en la economía. Porque a pesar de que el crecimiento en Guatemala ha sido estable, no todos los sectores han sido afectados de la misma manera. El año pasado, por ejemplo, vimos lo que pasó con los caficultores debido a la roya del café. Hemos analizado también el tema de las remesas. Y en la sección de enfoque del ADN económico de Guatemala se concentra en la creación de empleo, que nosotros lo vemos como el link crucial entre lo que pasa a nivel macroeconómico y el bienestar para todos los guatemaltecos. Nicolás, uno de los temas que se destaca también en este informe tiene que ver con la inversión social, pero hay una discusión de qué es lo que más ayuda a combatir especialmente la pobreza en esa población vulnerable. El crecimiento, la creación de empleo per se, o las actividades y proyectos sociales que apoyen a la comunidad que está en situación de vulnerabilidad. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Quique. Buenas noches, Claudia. Buenas noches a todos. Yo no lo pondría así como una decisión, una elección dicotómica, porque lo que favorece el crecimiento también favorece todo lo demás. Si bien es cierto que el crecimiento económico es condición necesaria para lograr el desarrollo, no es suficiente. Tiene que estar acompañada con un buen clima de inversión y mecanismos de compensación social, sobre todo en un país como lo es Guatemala. Guatemala no es un país pobre, es un país con muchos pobres, que es una diferencia.
Yo, contestando a tu pregunta, la pregunta que le hiciste a Marco, que cómo se identifica la economía guatemalteca, yo mediana en todo, ¿sí? Es un país de ingreso medio-bajo, ¿sí? De desarrollo medio, y que crece a una tasa mediana, para no decir mediocre. Si 3.5 promedio anual de crecimiento en el Producto Interno Bruto sería bueno para un país como Estados Unidos. Pero países en vías de desarrollo deberían de estar creciendo al 6-7%. Y eso es lo que no está pasando en Guatemala. Pero pocos países lo logran también en América Latina. En estos años, en este momento. Sí, de hecho, digamos, Centroamérica se encuentra sobre ese promedio. Me parece que Nicaragua ha tenido mejor suerte que los guatemaltecos. Lo que vemos, por ejemplo, es que si comparamos el crecimiento económico en Guatemala con Centroamérica, durante los últimos años ha estado por debajo del promedio de Centroamérica, pero lo más crucial es también por debajo del promedio de mercados emergentes. Sí. Y algo que analizamos en el reporte es que el no poder crecer a una tasa más elevada tiene impactos importantes en el bienestar de todos los guatemaltecos, especialmente en la pobreza. Una simulación que hemos hecho es qué es lo que pasaría si Guatemala pudiese crecer de un promedio de 3.6%, que es nuestra proyección para los próximos 3 años, a un promedio de 5%. Eso significaría un punto porcentual adicional de reducción de la pobreza, o que otros 160.000 guatemaltecos podrían escapar de la pobreza debido a ese aumento en el crecimiento. Marco, lo que planteabas, y esto viene también un poco para Nicolás después, es cierto, Guatemala en promedio en los últimos 10-15 años ha crecido menos que el promedio de estos otros países emergentes, pero en este momento Brasil está en recesión, Chile está en un crecimiento mucho más lento, Centroamérica está en un crecimiento mucho más lento, y Guatemala se ha mantenido por arriba del promedio mundial en estos momentos. No creció tampoco muchísimo en los otros momentos, pero siguió creciendo en esta época de crisis. La economía efectivamente se ha recuperado, pero creo que todavía el potencial está aún más. Y bueno, una de las cosas que analizamos en el ADN económico es cuáles serían las ventanas o las áreas de oportunidad por las cuales Guatemala podría crecer más, ¿no? Mencionaba Nicolás el área de clima de inversión, las mejoras en capital humano, y un tema que analizamos es la productividad de la economía, tanto a nivel de las empresas como también la productividad para los trabajadores, ¿no? En términos de educación, en términos de facilidades de información y voluntad para trabajar, y también en la idea de que hay empresas que han podido utilizar nuevas tecnologías, y el adoptar nuevas tecnologías no solamente ha ayudado a las empresas de Guatemala, especialmente en el sector manufacturero, a ser más productivas, sino también a crear más empleos. Sí, pero especialmente estas empresas que crean y abren nuevas tecnologías, Nicolás, se quejan de que cuando llegan con estas plataformas y esta estructura se topan con el gran problema. El capital humano no está a la altura de sus demandas. Sí está. Lo que esto señala, si bien Guatemala no sufre tanto durante las crisis y que los otros países, es precisamente porque no está óptimamente insertada en la economía global, y su participación en la economía global es donde viene esta transferencia tecnológica. Yo he hablado, por mi participación en AmCham, en la Cámara Americana, con muchas empresas extranjeras, y están con muy buena percepción del talento humano que existe en Guatemala. Entonces, lo que les preocupa es la incerteza jurídica, la falta de protección de derechos de propiedad intelectual, más que todo. Entonces, y eso es importante, porque Guatemala tiene que cerrar estas brechas. Guatemala tiene una 54% de índice de pobreza. No es un país pobre, pero tiene muchos pobres. ¿Y eso qué hace? La proporción marginal del consumo es altísimo. Entonces, tengo una altísima curiosidad por conocer cuáles son esas industrias y empresas que se encuentran satisfechas con la capacidad del capital por ejemplo, humano. Bueno, el nombre de la empresa exacta. No. Sí. Industrias. Business Process Outsourcing. Todos los BPOs, todos los call centers, plantean que hay incluso una materia prima adicional de personas, de unos hasta 50.000 personas más, que podrían ser contratadas. Sí, exactamente. Ahora, Marco, pero hay un tema acá, porque el crecimiento per se tampoco es necesariamente solo la solución, porque podemos seguir creciendo a 8 o 9% en un sector como el eléctrico, que es capital intensivo, que no genera empleos necesariamente de manera fuerte, ni empleos bien pagados. O podemos crecer a 6-7% en el agrícola, que tampoco genera necesariamente empleos mejor remunerados. Entonces no es necesariamente solo crecimiento en sí, necesitamos un crecimiento que sea bastante más equitativo. Efectivamente, nosotros en el Banco Mundial nos concentramos no solamente en el
magnitud del crecimiento económico, sino también ver si es que este crecimiento ha sido compartido, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso de Guatemala es que a pesar de que la economía ha crecido de manera estable, el PIB per cápita solamente lo ha hecho en 1% desde el año 2000. Entonces eso significa que muchos otros países han podido sobrepasar a Guatemala y el día de hoy el PIB per cápita todavía no ha llegado a $7.000 por persona, ¿no? Entonces, ahora regresando al tema de la creación de empleo, efectivamente, aparte del crecimiento, esto debería estar acompañado por reformas estructurales, el poder aumentar la participación de la inversión, que se ha venido disminuyendo, mientras que el consumo, por otra parte, ha venido subiendo, como lo mencionaba Nicolás, ¿no? Esta inversión, obviamente, puede estar acompañada no solamente por la capacidad del Estado para poder invertir, sino también apoyado por la inversión privada, ¿no? Hay bastantes iniciativas que se pueden destacar, incluyendo 13 proyectos de alrededor de 1.700 millones de dólares que se han identificado dentro de la Alianza Nacional de Asociaciones Público-Privadas, que justamente estarían apoyando temas que ayuden a mejorar la competitividad del país, puertos, carreteras, banda ancha de telecomunicaciones, que apoyaría justamente a estos sectores en servicios, por ejemplo, a las empresas exportadoras y tanto las pequeñas, medianas y grandes para poder apoyar en la creación de empleo. ¿Qué reprime esa inversión extranjera, esa inversión pública, pero también esa inversión privada? Bueno, la brecha de infraestructura es bastante alta en Guatemala y es más, el hecho de que la inversión se ha mantenido a niveles modestos durante los últimos años significa que esta brecha se está ampliando, mientras que los otros países están mejorando su competitividad. Algo que vale la pena destacar también es en términos de las reformas estructurales, los altos niveles de informalidad, que también afectan la productividad de la economía, los altos niveles de crimen e inseguridad, que obviamente son temas cruciales para poder fomentar la inversión, y finalmente reformas como también la mejora del clima de negocios y también el poder ampliar el espacio fiscal que tenga el gobierno, ¿no? Ahora, Nicolás, en ninguno de los temas planteado directamente, Marco, el que hubiera reducción de impuestos o beneficios fiscales para esas nuevas inversiones. Cuando tú revisas las listas de lo que las empresas buscan necesariamente, no es el tema de deducciones o incentivos fiscales uno de los principales, y sin embargo acá discutimos mucho sobre ese tema. Bueno, es que así es. Bueno, a ninguna empresa le gusta pagar impuestos, pero si todo empresario entiende que lo bueno se paga, y a veces se paga a través de mecanismos estatales para que haya Estado de Derecho, protección de propiedad, certeza jurídica y todo lo demás. Entonces, lo que no se encuentra en Guatemala, ¿sí? Entonces, Guatemala, a pesar de todos los defectos que tiene, y era el punto que estaba tratando de realizar, Guatemala tiene una masa crítica de talento humano en el país. Empresarios quieren venir a Guatemala si se pueden componer estos otros problemas que no hemos solucionado. Ahora, la inversión privada en el país, yo sí creo que por los bajos niveles de ahorro que se tiene en el país, también consecuencia de la pobreza, Guatemala por sí sola no va a alcanzar los niveles de inversión, de fondos de inversión que va a necesitar. Tiene que atraer inversión extranjera, y para eso no es preciso incentivos fiscales. Lo que se necesita es sentar las bases de un buen clima de inversión integralmente entendido. Parte de este proceso, cuando hablamos del crecimiento, Marco, y tú decías el crecimiento como oportunidades para más personas, se da ese dilema, lo decíamos hace un momento. Necesitamos mejor energía eléctrica más barata, que eso implica inversión en energía eléctrica. Necesitamos mejores telecomunicaciones, mejores redes de infraestructura, de aeropuertos, de puertos. Todo eso junto genera las bases para más inversión, pero todo eso individualmente no genera per se mucho más empleo ni distribuye parte de ese crecimiento a otras personas. ¿Toma tiempo entonces que todavía este crecimiento vaya a llegar con más oportunidades a otras personas? Efectivamente, en las medidas que estás mencionando, la brecha de infraestructura, que básicamente son el poder tener mejores carreteras, puertos, telecomunicaciones, etcétera. Pero regresando al capital humano, yo creo que la oportunidad es bastante amplia, ¿no? Especialmente lo que es educación secundaria y educación terciaria en el país, para poder justamente ayudar a mejorar la productividad laboral, que también está afectando los ingresos tanto del día de hoy como en los próximos años, ¿no? Yo tengo una pregunta. Se menciona mucho y a menudo esa infraestructura de la cual se ha hablado en esta mesa, puertos, carreteras, pero se habla poco de las estructuras financieras que también deben de ser sometidas a una reforma. Sí. ¿Qué proponen los estudios? ¿Qué propone o qué muestra esa radiografía del ADN
del Banco Mundial sobre la economía guatemalteca? Sí, por supuesto. En el caso del sector financiero hemos visto una mejora importante en los últimos años, especialmente en lo que son los indicadores financieros de estabilidad, que están relativamente positivos en comparación a otros países de ingresos similares. Ahora, se han expandido muchísimo las agencias de bancos, la banca personal, el uso de tarjeta de crédito, el acceso al crédito, y lo que encontramos en el estudio justamente es una relación muy importante en aquellas empresas en Guatemala, en el área de servicios, en el área de manufactura, que han podido obtener mejores créditos, y este mejor acceso a crédito los ha ayudado a crear más empleos. ¿Qué nos hace falta en esa área entonces? Yo creo que el continuar la intermediación financiera es un punto crucial. La mayor parte, por ejemplo, de agencias que se han abierto en Guatemala han sido en la ciudad de Guatemala y principalmente, digamos, en la totalidad en la capital, mientras que en las áreas rurales esto ha sido un crecimiento un poco más bajo, ¿no? Nicolás, ¿también quiere responder esta pregunta? Sí, bueno, Guatemala tiene excelentes indicadores en solidez bancaria. Si uno ve el Foro Económico Mundial, el índice de competitividad global. Pero no de bancarización de la economía. No, exacto. Lo que pasa es que pecan por conservadores. Y aquí, si el Estado se financia por deuda, y esa deuda es a lo que se han acostumbrado los bancos. Entonces, si el Estado practicara disciplina fiscal, ¿sí?, y no recurrir a los bancos para préstamos de bonos y todo lo demás, entonces los bancos tendrían que hacer su trabajo de salir a prestar, incentivar la inversión en el país, cosa que no hacen. Sí, el sistema financiero está ahí para intermediar y juntar los que necesitan capital con los que tienen capital. Y eso hoy por hoy no se está cumpliendo. Pero Marco, cuando un porcentaje importante de la población está en una economía de sobrevivencia, pedirle parte de esa población que además tenga ahora ahorros para que pueda tener disponibilidad en un banco y que pueda empezar a manejarse dentro del sistema bancario, es mucho más complejo todavía. Definitivamente. Aquí, por ejemplo, vale la pena destacar el rol de las remesas y cómo han podido apoyar no solamente al crecimiento también del sector financiero, sino también al consumo y la inversión de las personas más vulnerables en el país. El día de hoy, por ejemplo, tenemos más de 5.000 millones de dólares en flujos de remesas anuales, que son básicamente casi el triple de lo que es toda la inversión extranjera directa en el país y la mitad de lo que son todas las exportaciones en Guatemala. Estamos hablando de digamos, una participación muy importante en la economía. Ahora, en las remesas también son vulnerables a choques externos. La mayor parte viene de Estados Unidos. Sin embargo, dos temas para destacar. El primero es que las remesas que reciben los guatemaltecos lo utilizan, obviamente, una mayor proporción en consumo, casi la mitad, pero una buena parte en lo que es en mandar a sus hijos a las escuelas, en poder invertir en construcción para sus propias casas, y eso es algo bastante positivo. Pero si ese dinero pudiese entrar también al mercado financiero, pudiese ayudar a que otras personas lo utilicen para más inversión. Y un dato interesante sobre remesas es, a pesar de que las deportaciones han crecido en los últimos 3 años, el último estudio de banca revela que no han disminuido. Es una variable sorprendente. Vamos a hacer un programa especial sobre eso, porque hay un tema que tiene que ver con la edad y el tiempo que tienen los migrantes en el país. México está bajando mucho sus remesas, El Salvador empieza en esa tendencia. Eso es un poco el tema, Marco. O sea, hay una tendencia a que conforme tiene más tiempo de haberse ido la población migrante, deja de enviar remesas poco a poco. Una simulación que hacemos en el ADN económico es ver qué es lo que pasaría con la economía de Guatemala si las remesas dejasen de crecer. ¿Y ¿A qué qué me pasaría? refiero con eso? ¿A qué me refiero? Digamos que tengamos una situación en la que el día de hoy recibo exactamente los mismos, el monto de dólares, por ejemplo, que recibí el año pasado. O sea, no me van a caer las remesas, sino se van a mantener iguales. ¿Qué es lo que pasaría con el crecimiento del PIB? Bajaría solamente en el primer año de un 3.5% de crecimiento a 3.2%. Eso es un impacto muy importante. Estamos hablando simplemente de mantener las remesas constantes en términos Por esa nominales. estructura que tú decías, la parte que tiene que ver con consumo y la parte que tiene que ver con inversión en el capital humano y vivienda. Efectivamente, porque el impacto sobre consumo sería aún mayor. Inmediato. Exactamente. Y sería constante por los próximos 3 años. Última, Nicolás, tenemos que ir al corte, pero regresando a la dicotomía que hablábamos al inicio. Brasil invirtió muchísimo tiempo en sacar pobres de la pobreza y tuvo éxito en eso, más de 50 millones de personas. Pero hoy está en crisis, porque esas personas salieron de pobreza y tienen nuevas necesidades que no están siendo atendidas ahora ni por el mercado privado ni por el Estado. Eso es parte del problema, no es simplemente sacar personas de la pobreza, es darles las herramientas para que el sistema pueda seguir creciendo. Sí, bueno, yo quisiera tomar un enfoque más a largo plazo y siguiendo el tema que estamos hablando aquí. Si
hay un sesgo estructural de mirar siempre por el lado del gasto, y el gasto estimula la economía hoy. Pero el ahorro es lo que estimula la inversión y el crecimiento a largo plazo. Entonces ahí las remesas, yo no soy muy fan de las remesas para ponerlo así, porque países que reciben muchas remesas no reciben inversiones extranjeras directas. Si uno contabiliza y totaliza todas las remesas que vienen a la región, Guatemala capta por ahí de 30% de ellas, y Guatemala es el 34% de la población. Dinero más de consumo también. Sí, pero Guatemala solo es el 27% del producto de la región, y solo capta el 9% de toda la inversión que viene a la región. Sí, Panamá y Costa Rica captan muy pocas remesas. ¿Y por qué? ¿Por qué esa inversión inversa, esa relación inversa entre remesas e inversión? Porque si uno no... ¿Y de dónde vienen las remesas? De un guatemalteco que se fue. Y si el país no es capaz de convencer a su propia gente que el país tiene futuro, entonces mucho menos vas a convencer a extranjeros a venir a invertir. De hecho, Costa Rica es exportador neto de remesas hacia Nicaragua, de hecho. Pero bueno, les agradecemos muchísimo a Nicolás, a Marco. Muchísimas gracias. Y aprovecho para desearles también unas felices patrias a todos los guatemaltecos. Ay, gracias. Gracias, Marco. Gracias a Nicolás. Vamos a ir al corte. Volvemos en un momento. Estamos acá a las 8:45. El siguiente segmento es patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más. Ya le voy a contar la pregunta que nos plantea Franklin Azurdia sobre un fenómeno que dice él que se pudo observar hoy en las calles de la ciudad capital. Pero antes de hacer esa pregunta, déjeme presentarle a los invitados que tenemos esta noche. Por un lado está Sandra Gularte, ella trabaja en la oficina de la Defensoría de Víctimas de Trata en la oficina del Procurador de Derechos Humanos, y está Franklin Azurdia, subsecretario de la Secretaría contra la Violencia, la Explotación y Trata de Personas. Vamos a formular ni Kike ni yo las preguntas que traemos, sino vamos a formular la pregunta que nos hace Franklin, y vamos a permitir que ellos dos nos empiezan a responder. Pregunta Franklin, ¿se dieron cuenta que esta mañana en las calles de la ciudad difícilmente encontrábamos un niño que pedía dinero en el semáforo? Yo le he respondido de inmediato que había uno, pero el resto en la mesa dicen que sí, hubo menos. Franklin, explícanos tu pregunta y danos la respuesta a esa pregunta que planteas. Bueno, nosotros tenemos una teoría desde el trabajo que vimos desde el día de ayer, es que sí observamos el día de hoy que había una, si no ausencia total, sí hubo una disminución considerable de niños en las calles, en actividades de explotación o de mendicidad, que lo atribuimos en nuestra hipótesis a que seguramente el impacto de la actividad que se realizó de protección el día de ayer ha de haber influido en una disminución considerable de la explotación y de la trata de los niños. Sandra, esto va un poco en contra de esa cultura, y de hecho por eso explotan y aprovechan estos grupos, de que uno al ver a un niño o incluso ver a una persona, un adolescente o un bebé o una señora con un bebé en brazos, la naturaleza humana de solidaridad es dar algo de plata. Pero estamos alimentando esas estructuras criminales que viven de esto. Por supuesto, sí, hablamos, la vulnerabilidad se mira en que uno mira una ternura en una cara de un niño que está sucio y que le está pidiendo una moneda que a veces uno tiene hasta tiradas en el carro. Y entonces, ¿cómo no le voy a dar un quetzal? ¿Cómo no le voy a dar todo el sencillo que tengo? Y entonces en esa conducta de todos los guatemaltecos que tenemos, por supuesto, es aprovechada por adultos. Y lo vemos en todos los casos que durante este año, que ha sido un año exitoso en ese sentido, se han hecho operativos, se han rescatado varios niños. ¿Cuántos niños en total en 2014? Hablan aproximadamente más de 100 niños, la Procuraduría General de la Nación. Eso lo dijo ayer, y en eso estamos. Sin embargo, hay que tener claro que la explotación, el trabajo laboral es una violación al derecho humano y que los deja muy claros los protocolos internacionales, todos los instrumentos, y también Guatemala. Se dice que está permitido que un niño, un adolescente trabaje a partir de los 14 años, con ciertas normas, por supuesto. Pero aquí era donde iba con la pregunta esta, ¿dónde hacemos la diferencia entre una cosa o la otra? Por ejemplo, vemos muchachos, jóvenes, niños, preadolescentes, lustrando zapatos, afilando cuchillos, haciendo otro tipo de trabajos que cualquiera diría, porque está trabajando, está colaborando con los ingresos de la familia y demás. ¿Dónde está el límite entre una cosa y la otra? Esa definición es muy difícil.
y hay que hacerlo caso por caso, hay que estudiar, no hay que decir todo es explotación o todo es trabajo infantil, hay que estudiarlo caso por caso. Le puedo decir que en Guatemala hemos permitido un trabajo familiar, que el niño en la mañana a la escuela, pero en la tarde ayuda a la familia en la tienda o sembrando algo. Y eso lo hemos permitido alguna vez pensando en el tema que se habló hace un rato, el tema de la vulnerabilidad, la pobreza y la miseria que hemos tenido. Se ha permitido, pero a pesar de eso es violatoria a los derechos humanos. Sin embargo, las definiciones o los límites entre el trabajo infantil y la explotación son tenues. Y no tenemos realmente la capacidad en este momento de decir hasta aquí y hasta que no. Lo ideal, y que en eso estamos nosotros como institución de Procuraduría de Derechos Humanos, es que no deberían de haber niños trabajando, deberían de haber niños estudiando. Y esa es la lucha que tenemos que hacer como Estado. El combate al trabajo infantil, pero no combate, si bien de un lado estoy hablando del tema judicial y la investigación penal, tenemos claro, el crimen, pero tenemos que hablar también de un combate preventivo, un combate, porque estamos hablando que las formas, la peor forma de esa pobreza y miseria es la imagen de un niño pidiendo limosna en la calle. Entonces hay que trabajar desde otra estructura, en la oportunidad del desarrollo, oportunidad de desarrollo, estudio, trabajo, alimentación sana y no a la violencia. Yo creo que con lo que acaba de decir... Sí, yo quería agregar una cuestión. Nosotros somos un país donde nuestros padres nos enseñaron sus oficios, sus profesiones y muchos de nosotros tenemos, digamos que una doble actividad. Somos profesionales y tenemos un oficio. Pero sí es importante marcar que hay una gran diferencia entre una actividad familiar donde yo aprendo un oficio junto a mi familia y que contribuye al desarrollo de mi familia a una actividad de explotación, que eso es lo que a veces la ciudadanía no diferencia. Es decir, en el caso que nosotros nos trae a cuenta por el caso del rescate a los niños el día de ayer, muchos de esos niños están en compañía de sus padres, de su mamá, de hermanos mayores. Pero no necesariamente eso implica que sea una actividad de desarrollo, que sea funcional. Ahí había una explotación y en algunos de los casos la misma familia estaba siendo explotada en conjunto. En otros casos, casos en donde los padres los pasan a dejar y los recogen a los 8 días. Y los turnan por otro niño. Entonces eso sí ya existe una gran diferencia en ese marco de actividades. Pero ahora déjeme hacer, creo que Sandra está levantando la pregunta de fondo que todos nos hacemos acá. Sandra dice, se acercan a la ventanilla del carro y les damos un quetzal de lo que tenemos allí. Franklin y Sandra, sé que voy a plantear la pregunta y voy a pedir la respuesta. ¿Sí o no? ¿Les damos sí o no? Bueno, yo me atrevería a decir por la experiencia que compartía que no. Es decir, no se debe dar. Y quisiera compartirles que parte del proceso que nosotros establecimos el día de ayer, este es un proceso que se articuló en una política pública contra la trata que inició hace más o menos 6 meses a través de la articulación que hizo la vicepresidenta de esta política pública. Y el día de ayer, cuando a veces nos cuestionamos si da resultados lo que se hizo, yo quiero compartirles, al nomás entrar a uno de esos 2 lugares, porque fueron 2 locales, cuando yo entro al primero, lo primero que se encontraba a mano izquierda, todas las personas al fondo durmiendo en condiciones infrahumanas, porque eso es definitivamente infrahumano, y lo primero que encontramos a mano izquierda era un cuartito sin ventana, con unos barrotes, que tenía bolsas, fajos de billetes, pero los billetes eran de quetzal, sin mucho de A5, y eran fajo tras fajo y bolsas sobre bolsas de monedas de a quetzales, de a 25 centavos. Ahí los vemos en pantalla, nos está diciendo Franklin, fajos de billetes, bolsas de monedas en una pobreza que casi raya la miseria. Eso nos está diciendo Franklin. Y nosotros un poco lo que hablábamos, la pregunta que hacía Claudia. Hace algunos años, 8 o 10 años, se criticó muchísimo en primera instancia una actitud, un programa que inició justamente Patricia de Arzú, esposa del alcalde de Ciudad de Guatemala, donde hicieron un llamado a través de anuncios en la televisión diciendo no le den dinero al niño de la calle. Y hay una diferencia entre niños de la calle y niños en la calle. Era una diferencia que se trató de empezar a generalizar en ese momento, donde hay niños que nacen y que son producto de esa vulnerabilidad que hablábamos, pero hay niños que los llevan a la calle para poder alguien vivir de esto. Y se criticó mucho, y al recoger a esos niños y darles oportunidades y alternativas,
la campaña lo que decía es no le dé dinero, usted alimenta ese sistema, esa estructura. Eso es lo que veíamos ahí, esos fajos de billetes y de monedas, es lo que nosotros hemos dado en los semáforos. Pero déjeme agregar algo, Quique, para que también lo discutamos con nuestros invitados. Me considero admiradora del programa que emprendió Patricia Darzú desde la Municipalidad de Guatemala, y también hay que subrayar que generó cierta oposición, porque estaba luchando contra una cultura y se consideró en su momento represivo, incluso con esos niños. ¿Cómo combatimos esa cultura? ¿Cómo combatimos esa visión de vida de quienes se oponían a esto? Bueno, lo primero está en la evidencia que se demuestra. La segunda circunstancia es nosotros como sociedad nos hemos vuelto muy permisivos a ciertas conductas que dañan a la niñez especialmente. Vemos muy normal que anden 4 niños en una moto, familias completas en moto, vemos normal que se den niños picando piedra, vemos normal y lo niños... justificamos por la necesidad. Exactamente, y se justifica por la necesidad, pero por eso les decía yo, hay una diferencia. Nosotros hemos venido trabajando desde la SBED la articulación de 22 redes departamentales, porque lo que nosotros en donde se aglutina a las organizaciones del sector público y organizaciones del sector privado, a través del impulso que se hace con la figura de los gobernadores, impulsando esta articulación, porque solo el trabajo comunitario nos va a permitir comenzar a trabajar con la población en ese sentido y comenzar a transmitir que esa permisividad que se da en estos casos y en otro tipo de violaciones a los derechos de la niñez, porque este es lamentablemente es un tipo de problema el que se ha detectado. Pero por eso decía al inicio, Sandra, de que se relacionaba con el tema anterior, porque hablando del desarrollo económico, del crecimiento, de la carencia de inversión social adecuada para ayudar a reducir la vulnerabilidad de esta población, nos deja en esas condiciones donde si no es a través de la mendicidad, ¿de qué otra forma muchas de esas familias logran obtener algún tipo de recurso cuando están viviendo abajo de la sobrevivencia? Estamos hablando, en este caso específico, y sumando otros casos en el tema de trata, estamos hablando de niños que vienen de comunidades, bueno, pueblos indígenas. En este caso vienen de una comunidad de Nahualá, y que no es el primer caso. En este año se han repatriado 6 niños que en las mismas condiciones que fueron rescatados en Tapachula. Entonces estamos hablando focalizados a una población donde la respuesta, si bien hay que investigar caso por caso la condición de la familia, si estaban conociendo, si aceptaban o consentían o estaban realmente conscientes de esa vulnerabilidad, pero hay que tomar el tema de fondo. El tema de fondo es que hay una falta de oportunidades, que los niños no tienen items de vida, no tienen educación, y eso ha hecho, en 2 razones, tenerlos que sean aprovechados por adultos y tenerlos en la primera fila a ser vulnerados sus derechos explotándolos, o bien que las familias en algún momento consientan esa vulnerabilidad, y eso es el peor. Pero déjeme tocar aquí algo que también crea polémica. Nuestros vecinos en América del Sur, uno de los países, ha aprobado recientemente una ley de trabajo infantil que permite incluso a niños de 8 años salir a trabajar. ¿Cómo reaccionan personas como ustedes que se topan con esta realidad de diario ante una legislación que se abre precisamente lo que ustedes están combatiendo en este momento? Bueno, no necesariamente lo que combaten, pero sus ideas reflejan que se oponen a esto. Vean, nosotros nos oponemos definitivamente, no por oponernos simplemente y por estar en contra de lo que otros países o a nivel nacional se crea o se piense. Cualquier actividad que aleje a los niños de la educación, del acceso a la educación, va a ser una actividad que va a lesionar sus derechos. Y además, como momentos antes ustedes estaban hablando de la fórmula económica, mientras el país no mejore el nivel de educación de su población y mientras los niños se alejen de la educación, nuestro país no va a mejorar. Los niveles de competitividad, el desarrollo de la población, los accesos a nuevos sistemas de economía, tecnología, van a ir íntimamente de la mano de la educación. Pero Sandra, aquí uno tenía toda la lógica. El concepto que se inició en varios países de Sudamérica lo hizo mucho más grande Brasil y vino a Guatemala, que eran las transferencias condicionadas en efectivo, porque era una condicionante que el niño o niña fuera a la escuela, cumpliera con otras condiciones y a cambio de eso recibiera una transferencia en efectivo para asegurarnos que tuviera algo de recursos para ayudar a disminuir esa pobreza, pero al mismo tiempo mejorara en el largo plazo su nivel de años educativos. Sí, hay programas fuertes.
Y aquí mejor voy a retroceder un poco en lo que estaban preguntando. Le tengo que decir que Guatemala ha ratificado en el tema de trata más de 18 protocolos y acuerdos y convenciones, pero especialmente hace 3 años se construyó aquí de manera articulada y coordinada una ruta para eliminar todas las peores formas de trabajo infantil que estaba desde la OIT. Hay compromisos del Estado que tiene para eliminar o por lo menos contraatacar el gran problema que está relacionado a una estructura de pobreza y que, bueno, que da a muchos más. Entonces, si bien es cierto, hay una ley que en el sur hay que ver si funciona o no funciona, totalmente violatoria a los derechos humanos y especialmente a la dignidad. Sandra? Sí, a totalmente. pesar de que se está legislando y tratando de controlar. Cuando hablamos del derecho a la dignidad, estamos hablando de que el niño o el adulto, pero en este caso el niño tiene derecho. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es vivir bien. Y vivir bien es tener todo, que el Estado le dé salud, educación, oportunidades, alimentación. Vivir como se quiere es porque todo ser tiene derecho a hacer su proyecto de vida. Hay que preguntarle cuál es el proyecto de vida de esos niños. ¿Qué es lo que vamos a tener? Tú serías una opositora férrea de un proyecto de legislación tal en Guatemala. Disminuye la ley, que disminuye la ley. Violenta los derechos de los niños. Gracias, Sandra. Gracias, Franklin. Solo déjeme comentar algo antes de irnos a la pausa. Alejandra Juárez, que nos acompaña desde su casa y desde su pantalla, nos envía su propia respuesta a la pregunta: ¿se debe o no se debe dar? Y ella dice literalmente, puede parecer cruel, pero no hay que darles dinero. Gracias, Alejandra, por acompañarnos desde su casa y desde las redes sociales. Quique. No, por favor, gracias a ustedes por habernos acompañado acá hoy en la entrevista. Vamos a ir al corte. Estamos acá a las 8:45. Volvemos en un momento. El anterior segmento fue patrocinado por Tropigas, la llama que rinde más.